Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Veo que no escarmientan. Lo que voy a hacer en este ratito es tratar de una perspectiva, primero cuál es la estrategia del gobierno, cuáles son las cosas, los elementos que son consistentes y donde yo veo inconsistencias en la política económica o los desafíos. Y después sí tratar de entender un poco, a partir de la política económica que vamos a discutir, qué es lo que podemos esperar en los distintos campos. ¿Qué podemos esperar con la inflación? ¿Qué podemos esperar con el tipo de cambio? Con la evolución del déficit fiscal y lo que implica para la deuda, y fundamentalmente con el crecimiento económico. Yo creo que hoy hay bastante confusión en cuanto a lo que está haciendo el gobierno. De hecho, hay mucha gente que critica el gradualismo, que no pasa nada. Yo creo que más que gradualismo hablan de inoperancia. Hay gente que dice que no hay un plan. Hay gente que lo ocupa, por el otro lado, hay gente que acusa a este gobierno de que son neoliberales y están abriendo la economía en forma salvaje, volviendo una especie de capitalismo salvaje como teníamos en algún momento en el pasado, como la fantasía que la gente tiene en el pasado. Y creo que toda esta confusión no ayuda a entender qué hace el gobierno y qué podemos esperar de acá en adelante. Entonces, yo diría que lo que quisiera es un poco discutir, entender un poco qué es lo que se está haciendo, que me parece que no está del todo claro, y después sí entender un poco hacia dónde vamos. Primera pregunta, ¿hay una estrategia, hay un plan? La respuesta es sí. Yo creo que hay un plan que por un lado, lo que pasa es que es un plan que trata de equilibrar por un lado un objetivo económico, de tener una economía competitiva, más abierta, más eficiente, con menos inflación, con menos déficit fiscal, y por otro lado, una política económica que está limitada por la política, por un gobierno que no tiene mayoría en las cámaras, un gobierno que entró casi por casualidad en la segunda vuelta, por un gobierno que hasta hace muy poco era un gobierno un partido que solamente gobernaba la ciudad de Buenos Aires y de repente está gobernando la nación y la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay muchas restricciones que hay que entender al momento de entender la política económica. La política económica no se la puede entender sin tener alrededor el marco político en el cual está operando. Y esas restricciones políticas son importantes porque el gobierno necesita que le vaya bien esta elección y tiene como objetivo ganar las elecciones del 2019. Y dentro de eso se enmarca la política. ¿Qué es lo que vemos en la política? O la política económica ahora. Al gobierno lo acusan de gradualismo. Bueno, yo creo que sí hay mucho gradualismo en la política económica hoy. Pero hay que entender que al principio, cuando el gobierno asume, hay una cantidad de medidas que las toma en forma de shock porque eran las medidas indispensables para que la economía pueda volver a normalizarse, a funcionar. Esta era una economía que era disfuncional, con controles cambiarios, no se podía importar, con controles de precios, con tarifas atrasadas, con un déficit fiscal que solamente crecía, con un gobierno que dependía del Banco Central para el financiamiento del sector público. Eso es lo que heredó el gobierno, sin reservas, en default. ¿Y qué hizo? Yo creo que lo que hizo es empezar atacando los temas que eran centrales para que esta economía pudiera andar de vuelta. Es como un auto, digamos, un auto que está todo chocado, abollado, sin gomas, con poca nafta. Bueno, lo que hizo es poner el auto, hacerlo lo indispensable, lo mínimo indispensable para que el auto pudiera andar. O sea, las gomas que estuvieran, digamos, infladas, le puso nafta, el motor le puso aceite, el auto anda, pero está todo roto. O sea, está abollado, no pidan que sea lindo, anda. Eso es lo que hizo el gobierno. Puso el auto en marcha y puede empezar a andar. ¿Y qué fueron esas medidas? Bueno, la medida fue arreglar el tema cambiario, que lo hizo muy rápido, probablemente más rápido de lo que algunos hubiéramos esperado. Básicamente, en una semana, el tipo de cambio flotaba, se había acabado el mercado blue, y el tipo de cambio se había ido a 13, 12.70, 13, de 9.50, o sea, no había sido nada, nada dramático.
Y el impacto inflacionario probablemente esa medida fue bastante baja. Se hizo un primer ajuste de tarifas que fue rápido. Yo diría la parte 1. O sea, el primer shock de ajustarse, la tarifa tenía que ir 1 a 10, la movieron de 1 a 5. ¿Okay? Que desde el punto de vista porcentual es enorme, porque fue el aumento grande, porque ir de 1 a 5 es 400%, ir de 5 a 10 es 100%. O sea, el ajuste difícil era el primero. Eso se hizo, y se hizo rápido, con todos los problemas que hubo con el gas, las audiencias, pero se hizo rápido. Y lo mismo con el default. Macri le dijo a la gente de finanzas, arreglen, y arreglen rápido. Y se arregló, y yo creo que en términos bastante favorables para el país, y con eso, ¿qué es lo que se logró? Se logró que el país se normalizara, que funcionara como cualquier país del mundo donde se puede entrar divisas, sacar divisas, endeudarse, empezamos a bajar el costo del crédito, y la economía empezó a tener el coche se podía mover, empezaba a andar. La inflación no estaba desbordada, por lo menos no había la sensación de que, digamos, que esto estuviera desbordado, y la economía empezó a andar. Y esa fue la parte que se hizo rápido, ¿por qué? Porque había que hacerla rápido, y el gobierno lo entendió, y creo que eso fue parte de un plan. El plan era atacar estos elementos que frenaban la economía y que hacían a Argentina una economía disfuncional rápido. ¿Okay? Ahora, hay toda una otra etapa donde es gradual. Y acá el gradualismo es donde estamos de alguna forma en la discusión hoy. Y sí, el ajuste fiscal es gradual. El segundo ajuste de tarifa, o sea, pasar del 5 al 10, ese es gradual. La apertura económica, que en algún momento va a llegar, es gradual. O sea, tenemos la desregulación es gradual, la baja de la inflación, ahí podemos discutir. Pero en general hay toda una estrategia de gradual y ahí es donde entra la política. O sea, cuando uno trata de entender por qué no abre más rápido la economía. Y bueno, la respuesta es, tenemos problemas de empleo, hay que ir despacio, no tenemos el poder político y se va más despacio. Se va más despacio no por un tema ideológico, sino por un tema de que hay que ir con cuidado. Hay muchos de los sectores protegidos, en algunos hay 400, 500.000 personas que dependen de ese sector. Ir desarmando estas cosas es peligroso, es complejo y implica decisiones políticas de enfrentamiento con sectores que probablemente el gobierno en este momento no está en condiciones de hacer. Por un lado, hay una visión de una economía más abierta, pero la verdad es que tampoco está claro en el sector de la política comercial qué es lo que quiere el gobierno. Si me preguntan, ¿queremos una economía abierta? Y sí, más abierta queremos, pero ¿cuán abierta? Y no sé. Ahí creo que hay un tema que está por definirse. Pero claramente la decisión de ir gradual es una decisión que está muy cerca de la parte política. Y es parte de una estrategia política. Gradualismo fiscal. Gradualismo fiscal está muy criticado por algunos sectores, pero es divertido porque uno habla con otros sectores, como los sectores kirchneristas, y dicen que es un ajuste brutal, que no tiene piedad. Y otro escucha y dice, no están haciendo nada, inoperancia total. ¿Dónde está la verdad? Yo creo que la decisión es un ajuste gradual. Y por ajuste gradual, lo que yo veo, por lo menos, es ¿por qué gradualismo? A ver, el año pasado la economía estaba en recesión y la verdad que la reactivación es bastante débil. ¿Qué política fiscal se recomienda en cualquier país del mundo? ¿Qué dicen los libros de texto con respecto a la política fiscal en una economía que todavía está débil en términos de crecimiento? En general, uno habla de estímulo fiscal, que es lo que hizo, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, lo que ha hecho incluso Brasil cuando vino la crisis del 2008, ¿qué es? Viene la recesión, viene el shock externo, hay menos demanda, compenso con expansión fiscal. ¿Okay? Eso es lo que hacen todos los países normales, es una política contracíclica. Se llama política keynesiana, parece que como ser keynesiano tiene mal nombre, pero eso es lo que ha hecho todo el mundo. ¿Okay? Los países desarrollados, los emergentes,
usan este tipo de política. ¿Por qué? Porque cuando el sector privado se contrae cada demanda, para que el efecto sobre el nivel de actividad no sea tan grande, el sector público compensa. ¿Qué pasa en la Argentina? Bueno, Argentina tiene dos problemas. Tiene por un lado el problema fiscal, digamos, tiene un déficit grande, y por otro lado tiene desempleo, tuvo todo el problema de menor nivel de actividad que hubo el año pasado y que todavía de alguna manera tenemos este año. Ahora, en medio de esa recesión, ¿era recomendable subir impuestos? Te voy a decir que no, estás loco, Miguel, ¿cómo subir impuestos? La carga impositiva es tremenda. Bueno, entonces no hacemos eso. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos el gasto público? No, porque en ese momento se estaba destruyendo empleo en el sector privado, que vamos a encima bajar más la demanda. Entonces entramos en esta tensión de decir, probablemente no es el momento apropiado para reducir el déficit fiscal. La pregunta es, ¿Argentina puede esperar el ajuste fiscal? ¿Puede darse tiempo en reducir ese déficit fiscal que todavía es alto? Este año va a ser total en el orden del 5,8% del producto. ¿Podemos realmente afrontar y de alguna forma, como dicen en inglés, afford esa reducción lenta del déficit fiscal? Y la respuesta es sí. ¿Por qué podemos? Porque tenemos relativamente poca deuda. Cuando digo, yo escucho que se emite deuda, sí, pero gran parte de la deuda que se emite es para pagar otra deuda. Obviamente que también se emite deuda para financiar el déficit fiscal, pero digamos, la Argentina no es que emite mucha más deuda que un país como Brasil. Brasil emite mucha más deuda que Argentina. ¿Y por qué no es noticia ahí? Y porque ahí se emite todos los días en el mercado local, no son grandes emisiones, son todas estas renovaciones como acá son las LEVAX, que son noticias, pero la verdad que nadie mira eso tanto. En la Argentina, como venimos del default, como emitimos mucho en el mercado internacional, pareciera como que esto es mucho más noticia que en otros países del mundo. Pero cualquier país que tiene un déficit del 6-7% del PBI tiene que emitir mucha deuda. Y lo hace Estados Unidos, lo hace Brasil, lo hace Colombia. La pregunta que uno tiene que hacer es si esa deuda es sustentable. Y acá vamos a mostrar unos gráficos donde mostramos que efectivamente Argentina por unos años tiene espacio para hacer un ajuste fiscal gradual. ¿Para qué? Para evitar frenar una economía que se está empezando a recuperar. Entonces, yo creo que hay una estrategia. Esa estrategia del gradualismo es una estrategia, no es inoperancia. O sea, una cosa es gradualismo y otra cosa es no hacer nada. Yo creo que el gobierno lo está haciendo lento. ¿El hacer lento implica riesgos? ¿Riesgos? Sí, implica riesgos, por supuesto. Cualquier estrategia que uno tome va a implicar riesgos. ¿Ir rápido implica riesgos? Por supuesto. Y uno de los grandes riesgos es que políticamente el gobierno no aguante. ¿Ok? Entonces creo que el gobierno está diciendo, vamos despacio, pero vamos, para adelante y fuerte. ¿Ok? Eso creo que es importante. Macri todos los días llama a sus ministros para decir, ¿cómo hago para bajar el gasto público? ¿Cómo hago para reducir el déficit fiscal? O sea, no es que no hay una voluntad, sino que hay una estrategia de hacerlo lento. Entonces, empezando por eso, la segunda pregunta que tenemos es, ¿hay consistencia en la política económica? La primera pregunta que yo me hago es, ¿hay consistencia entre la política monetaria y fiscal? Y ahí ya me empiezan a entrar algunas dudas. ¿Por qué? Porque de alguna forma la política monetaria, ¿qué tiene como objetivo hoy? Objetivo único, que Sturzenegger lo dice hasta el cansancio. Bajar la inflación. No hay otra, digamos, no tiene otro objetivo. Habla de mejorar el mercado financiero, sí, pero el objetivo, si uno habla con Sturzenegger 5 minutos, 4 minutos, 55 segundos le habla de inflación y 5 segundos le habla del mercado financiero. Y te cuenta el último número de price stats o del número que sea de cómo está bajando la inflación. O sea, es una obsesión. Que también la tiene Macri, ojo, ¿eh? No es un tema solamente de Sturzenegger, porque si uno pregunta, ¿quién fija la meta de inflación en la Argentina? ¿Sturzenegger
o el Ejecutivo? Creo que la mayoría de ustedes van a pensar que es Sturzenegger. La respuesta es no. Están equivocados. El que fija la meta de inflación en la Argentina es el presidente. El Banco Central es el que ejecuta. ¿Quién decidiría un cambio en la meta, por ejemplo? Si el año que viene, en vez de ser la meta de 8-12, va a ser de 10-14. No es una decisión de Sturzenegger esa. Es una decisión del Poder Ejecutivo, porque la inflación es una decisión política. Y en Argentina funciona así, aunque no se note. ¿Okay? Entonces, cuando uno dice la meta es esa, sí es cierto, Sturzenegger la defiende, pero es una meta del Poder Ejecutivo. ¿Hay inconsistencia? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la política monetaria va muy rápido, mucho más rápido que la política fiscal. O sea, la reducción del déficit fiscal es lenta y en medio de ese contexto es muy difícil una política monetaria que sea tan exitosa en bajar el déficit fiscal. Un ejemplo solamente. Perdón, en bajar la inflación. ¿Cuál es el instrumento más efectivo hoy para bajar el déficit fiscal? Eliminar las tarifas. ¿Okay? Eso es donde hay más, llamemos, más espacio, más lugar para bajar el déficit. ¿Cómo se bajan los subsidios? Subiendo tarifas. Subiendo tarifas, ¿qué le hace a la inflación? La lleva para arriba. Entonces, ahí ya tengo una contradicción, porque cuando llega el momento de decidir tarifas, Sturzenegger decir, vayan despacio, y los que quieren ajustar el déficit fiscal decir, vamos rápido. Entonces, hay inconsistencias. Yo creo que, por ejemplo, la meta de inflación es muy ambiciosa, dado que hay un aumento de tarifas importantes, y eso lo vimos este año. Y lo vamos a ver el año que viene. Y lo vamos a ver a fin de año. Porque no se olviden que ahora hay campaña electoral. En noviembre, después de las elecciones, otro mini tarifazo. No va a ser un gran tarifazo, pero las tarifas se van a ajustar. O sea, todo lo que no se está ajustando ahora por temas electorales pasará entre noviembre y enero. Mejor enero porque estamos todos de vacaciones. Pero va a ser ahí. ¿Okay? Entonces hay una inconsistencia. Y el trade-off es básicamente entre tarifas e inflación. Y el otro problema que hay es, cuando yo miro el crecimiento a mediano plazo de Argentina, yo quiero crecer más rápido. Obviamente que todos queremos ver crecimiento en esta economía. Ahora, ¿qué le estoy pidiendo yo a la economía? ¿Qué le pide la mayor parte de la profesión? Reduzcan la inflación, reduzcan el déficit fiscal. ¿Y eso qué le hace a la economía? La frena. Bajar la inflación es mayor tasa de interés y es atraso cambiario. Déficit fiscal, reducir el déficit fiscal es bajar gasto público o subir impuestos. Subir impuestos digamos que no, pero definitivamente bajar gasto público. Y bajar gasto público significa le vas poniendo un freno a la economía. O sea, el sector público por los próximos 2 años, por lo menos en lo que hace a la política monetaria y a la política fiscal, va a seguir siendo un freno para el crecimiento. El crecimiento puede venir solamente a través de mayor confianza y sector privado invirtiendo. O algunos proyectos como las PPPs, asociaciones público-privadas, que creo que son una parte importantísima, que tendría que jugar un rol cada vez más importante para lo que es obra pública que el gobierno no tiene la plata para hacer. Entonces, hay un problema acá. Es una economía que difícilmente va a crecer muy rápido porque por los próximos años, en la medida que la inflación la querramos bajar y tengamos tasa de interés alta, freno. En la medida que queremos bajar el déficit fiscal por un tema de solvencia y mejorar la situación financiera de Argentina y evitar un nuevo default, freno. ¿Okay? Entonces, hay que ser conscientes de que hay que hacer estas políticas, que son políticas que sirven para el largo plazo, que a la larga son buenas, pero que en los próximos años no van a ser años todavía difíciles en términos de crecimiento. No quiere decir que la economía no va a crecer. La economía seguramente va a crecer entre un 3 y un 4%, pero va a ser no esperemos crecimiento ni del 6, ni del 7, ni nada por el estilo, porque no están dadas las condiciones. Argentina todavía está en transición. Vamos un poquito ahora entonces a los 4 desafíos de los que yo quiero hablar. Que primero es la inflación. Veo que tengo poco tiempo, pero vamos a tratar de ir tocándolos rapidito a cada uno. Inflación, tipo de cambio, déficit y crecimiento.
Rápido, la inflación. De la inflación, ¿qué les puedo decir? Que la verdad que venimos de un periodo de inflación alta y prolongada, no solamente alta, sino que venía creciendo cada año, fue creciendo en espirales, en escalones fue subiendo, pero en la práctica desde 2007 Argentina tiene una inflación de 20% más. El único año fue el año de la crisis de Lehman, que cayó un poquito, pero la verdad es que Argentina viene de muchos años de inflación del 20% o más, y con una tendencia creciente. Eso se rompe este año. Este año la inflación claramente va a bajar. Tenemos discusiones si va a ser 20, 21, 22. Irrelevante porque es un número claramente más bajo y el año que viene va a ser más bajo todavía. O sea, claramente entramos en una tendencia descendente de la tasa de inflación. Lo que no sabemos es probablemente la velocidad. Yo creo que el gobierno es muy ambicioso en la velocidad. Esa ambición puede ser contraproducente en el sentido de que el gobierno no va a poder cumplir las metas y no nos va a poder convencer a todos de que efectivamente se va a poder hacer. Lo que estamos viendo en la práctica es mucha persistencia de la inflación. El año pasado, obviamente, acá lo que en este gráfico muestra es la inflación preajuste del año pasado, o sea, hasta noviembre del año pasado. La inflación estaba andando más o menos al 2% por mes. Viene el periodo de ajuste, tipo de cambio, tarifas, etcétera. Los precios empiezan a reacomodar un poco más, tenemos inflaciones muy altas, pero esa inflación en realidad era de una vez y era un ajuste de precios, no era una inflación permanente. Cuando pasa el ajuste de una vez, la inflación cae, vuelve donde estaba, cayó un poquito, sí, pero está en 1,8. Promedio entre noviembre del año pasado y mayo de este año. 1,8 el promedio. Con muchos vaivenes, porque los ajustes de tarifas vienen en ciertos periodos, hay meses más tranquilos, ahora va a venir un periodo más tranquilo, en noviembre, después de las elecciones, vamos a tener otro suba de tarifas, pero básicamente yo creo que la inflación va a ir cayendo. Este año nosotros la vemos entre 21, 22, el año que viene será 17, al otro año será 13, después 10, y así irá cayendo. Difícilmente lleguemos a un dígito tan rápido, porque para llegar a un dígito muy rápido necesitaríamos un shock muy fuerte y realmente, digamos, habría que disciplinar toda la economía, sobre todo las paritarias, coordinarlas de una forma de que vayan para abajo muy rápido. Y como vemos, y como lo hemos visto este año, el proceso de coordinación de las paritarias es muy difícil. Digo paritarias porque son donde se empiezan a negociar, donde empieza a fijarse la inflación del año siguiente. Entonces, cuando uno piensa inflación, tiene que ponerse en la cabeza de cómo va a ser la negociación salarial del año siguiente. Entonces, para que la inflación del año que viene sea 12, vamos a necesitar aumentos salariales el año que viene de no más de 13, 14. ¿Es posible? Para mí es muy difícil. Pero bueno, yo creo que es la forma de ir pensando el proceso de desinflación. Es de alguna forma que todos empecemos a estar convencidos de que la inflación va a caer, entonces la inflación cae. Hace falta una coordinación de expectativas, pero es muy difícil, me parece, lograrlo, especialmente cuando todavía hay aumentos de tarifas tan altos que sabemos que vienen. Piensen que este año no se ajustó el transporte. No lo tocaron. O sea que el año que viene hay que tocarlo el doble. Y el transporte es lo que más pega en el bolsillo de la gente. Bueno, eso con respecto a la inflación. O sea que está bajando. La tasa de interés es el instrumento que se está usando para controlarlo. Yo creo que el Banco Central va a seguir usando la tasa de interés como de alguna forma garrote para tratar de disciplinarnos a todos con el sistema de precios. Tiene un costo, tiene dos costos. Primero, que obviamente que la economía crece más lenta cuando la tasa de interés es alta. Segundo, que eso al estar la tasa de interés alta le pega al tipo de cambio para abajo. Porque por el carry trade, por varios factores, pero en general hace que entren más dólares y el tipo de cambio, y eso genera atraso cambiario que seguramente va a seguir. Y por eso vamos a hablar del próximo tema. Voy a dejar acá las LEVACs. Si quieren después hablar un poco de las LEVACs, que es el tema del tipo de cambio. El tipo de cambio, digamos, se mueve, está flotando, pero flota menos de lo que uno quisiera, digamos, de lo que uno esperaría que hubiera flotado. De hecho, digamos, desde que el tipo de cambio flota, en realidad hubo 3 movimientos importantes en el tipo de cambio. Los 3 estuvieron relacionados con problemas externos. Brexit, Trump, Brasil.
Si no, el tipo de cambio estaría en 15. O sea, los shocks externos son los que han movido el tipo de cambio. Por ahí las elecciones lo mueven un poquito, especialmente si aparece Cristina, empieza a generar ruido, la gente se asusta, empieza a comprar dólares de vuelta, los de afuera se asustan y no vienen. Bueno, eso puede generar un poquito de volatilidad también. No sabemos, pero digamos, eso podría ser un factor. Pero lo cierto es que el tipo de cambio seguramente está atrasado hoy. Me preguntan, ¿a dónde debería estar? La verdad que nadie sabe, pero yo uso un índice científico que es el Big Mac Index, ¿ok? Que es el número que usa la revista The Economist, que calcula el precio de un Big Mac en distintos lugares. ¿Por qué el Big Mac y no otra cosa? Porque el Big Mac en realidad es exactamente igual en todos los países, el mismo gusto, el mismo pan, el mismo local, misma estructura de costos. Y por otro lado tiene mucho costo local. O sea, ¿cuál es el costo verdadero del Big Mac? No es la carne, no es el pan, sino el alquiler, los mozos, la limpieza, todo lo que tiene que ver con lo que uno llamaría un bien no transable, digamos, bien doméstico, ¿no es cierto? Entonces da una idea bien del costo del país, o sea, donde es caro, donde los salarios son caros, el Big Mac es caro, donde los salarios son baratos, el Big Mac es barato en general, con la excepción de Japón, que siempre es al revés de todo. Pero, ¿dónde está Argentina? Y Argentina está como Estados Unidos, como Brasil y como Brasil. O sea, estamos caros. Somos caros. Cuando uno habla un poquito, uno argumenta, bueno, pero el Big Mac en Estados Unidos lo compran, lo llaman los rednecks, los obreros de la construcción, acá lo compran la gente de la clase alta, es un poquito distinto. Puede ser. ¿Okay? Hay argumentos que uno puede discutir, pero en líneas generales yo creo que eso muestra que hoy estamos casi 40% por arriba del precio de Chile, de Colombia, de México. Estamos caros. Si es 20%, si es 15%, lo podemos discutir. Pero está por ahí. Digamos, Argentina suele ser un país caro en América Latina, somos mano de obra más cara, pero, digamos, me parece que tenemos un problema cambiario. Y ese problema cambiario se puede resolver, la verdad que yo les digo, es muy difícil resolverlo, mientras Argentina siga con política monetaria dura y con déficit fiscal financiado afuera. Eso, política monetaria dura, política fiscal con financiamiento externo, que implica entrada de dólares. Entrada de dólares en un sistema de tipo de cambio flotante, implica que el tipo de cambio va para abajo. Tenemos un problema, yo creo que ese problema va a seguir. Yo recomendaría al Banco Central comprar más reservas, tener una política más agresiva de compra de reservas, que no nos vendría mal, y eso ayudaría a que el tipo de cambio estuviera un poquito más arriba. Pero el Banco Central no quiere, por un tema de LEVAX, podemos discutirlo. Las reservas son bajas en la Argentina hoy. De hecho, si bien el número de reservas brutas son 45.000 millones de dólares, las reservas netas, o sea, cuando uno le saca los pasivos en dólares de relativamente corto plazo del Banco Central, en dólares genuinos son 18.000 nada más, que es un número bajo. Argentina tendría que tener 50.000 millones de dólares de reservas netas, que serían más o menos 75.000 millones de reservas brutas. ¿Okay? A eso debería aspirar Argentina. Y eso implicaría una política más agresiva por parte del Banco Central de comprar reservas, obviamente que implica más emisión de LEVAX, pero yo creo que, digamos, es uno de los temas de discusión. Yo estoy a favor de esa política más agresiva. Por ahora el déficit, perdón, por ahora no, bueno, se pasó. Por ahora el atraso cambiario no está generando problemas en las cuentas externas, de hecho las exportaciones están subiendo, la cuenta corriente está bien y hay financiamiento de sobra. De hecho, Argentina ha recuperado la entrada de capitales. Fíjense lo que es el financiamiento, lo que es la entrada de capitales a Argentina en estos últimos 2 años. Mucho de eso es financiero, no es tanto inversión extranjera directa, pero está entrando mucha plata. Y como digo, la inversión extranjera directa todavía no está llegando, pero va a llegar. Vamos al déficit fiscal. ¿Qué es lo que vemos? Un déficit fiscal que venía, es decir, 5 minutos más, ¿ok? Teníamos un déficit fiscal que venía cayendo, perdón, venía aumentando, digamos, el número va para abajo, el déficit fiscal iba subiendo constantemente. Ahora entramos en una tendencia de ajuste fiscal gradual.
Ya dije por qué para mí tiene que ser gradual. El gobierno anunció una senda de ir reduciendo el déficit este año 4,2% del producto y después 1 punto por año, para llevarlo prácticamente a un déficit primario cero y un déficit fiscal entre 2,5% y 3% del PBI por pago de intereses. Para mí es una apuesta razonable, es una apuesta que no va a ser fácil. O sea, el desafío de reducir el déficit fiscal el año que viene 1 punto del producto es muy difícil por varias razones. Una de las razones es que, digamos, está la reparación histórica que va pegando todo este año y el año que viene vuelve a pegar más. El año que viene no tenemos ningún blanqueo que nos traiga ingresos adicionales. El año pasado, bueno, se hicieron algunos trucos fiscales para bajar el déficit este año, porque el blanqueo del año pasado lo usaron para bajar gastos del 2017, el año que viene no lo vamos a poder hacer. O sea, hay varias razones que hacen pensar que reducir el déficit fiscal va a ser muy difícil. Pero un punto, lo van a reducir 0,7, 0,6, difícilmente llega a un punto, pero bueno, por ahí lo hacen. Pero quiero decir, es un desafío. Para hacerlo van a tener que subir mucho las tarifas, y para subir mucho las tarifas dijimos que le va a pegar la inflación. O sea que la frazada ahí es muy corta. Yo creo que se va a mover en la dirección correcta. Creo que el gobierno tiene mucha importancia y para mí reducir el déficit fiscal el año que viene es probablemente una de las prioridades más importantes de la Argentina. ¿Por qué? Porque va a ser importante para que Argentina pueda seguir mejorando su calificación crediticia. Un comentario al margen en todo esto. Ustedes escuchan que se está hablando en medio de este contexto de hacer una reforma tributaria. Todo el mundo está hiper optimista que finalmente nos van a bajar los impuestos. Poca chance. No hay espacio. No hay espacio para bajar los impuestos porque si yo tengo que reducir el déficit fiscal y digo que no hay espacio para que eso ya va a ser un desafío en sí mismo, ¿cómo hago para bajar el déficit fiscal si encima decido bajar la carga tributaria? Entonces yo creo que es un proceso largo, por ahí cambian un impuesto por otro, pero me parece muy difícil que se logre bajar digamos, que se pueda hacer una reforma tributaria en serio hasta que el déficit fiscal esté bastante más bajo. Se puede empezar a pensar, dialogar, dibujar, hacer planes, pero la verdad que algo que implique una baja de la carga tributaria para el sector privado, olvidémonos, por ahora no. Por ahí tenemos mejores impuestos, pero seguramente no menos impuestos. El gasto público está subiendo bastante ahora, creo que tiene que ver con las elecciones, tiene que ver con la obra pública. Y el tema de bajar el gasto público, digamos, el problema más serio es que la mitad del gasto público hoy es seguridad social. Y eso se va a mantener. Entonces, eso no se toca. Inversión pública no se toca. Entonces, la verdad que sobre lo que opero es sobre bastante poco. Algo puedo bajar, por supuesto, consumo, puedo por ahí bajar algunos gastos en cada los ministerios, pero no esperemos realmente que realmente pueda haber una baja importante en el gasto público, salvo en las tarifas, que todavía son casi 3 puntos del PBI de subsidios que se le da, los subsidios son 3 puntos del PBI, ahí sí hay espacio para bajar 2 puntos. De nuevo, no en un año, pero yo creo que ahí sí hay espacio y creo que es lo que al final va a ir pasando. Voy rápido acá. Bueno, lo que sí me gustaría comentar, simplemente para terminar el tema fiscal-deuda, es si la estrategia gradual funciona, es viable en la Argentina. ¿Por qué es viable en la Argentina la estrategia gradual, en mi opinión? Es viable porque Argentina empieza con una deuda del 25% del PBI a fin del año pasado. Deuda neta, eso quiere decir deuda que tiene la nación con los privados y con los multilaterales. Después hay deuda intrasector público, como intercompany, que yo la saco. La saco porque me parece que no hay que contarla, digamos, en el sentido que es deuda que hay que pagarle a otro. Simplemente se va refinanciando. Si hay un vencimiento con ANSES,
El ministro de Finanzas llama y arregla cómo la refinancia, pero no se paga esa deuda. O sea, pega esa deuda que hasta se podría anular y no pasaría nada. ¿Ok? Entonces, la deuda que importa es la que tiene con el sector privado y con los multilaterales. Esa deuda es 25% del PBI. Si el gobierno cumple con el ajuste fiscal que anunció, esa deuda va a llegar al año 2020 a niveles del 33% del PBI. Es un número, sí, es un número, pero sigue siendo bajo. Sigue siendo bajo comparado con lo que los países en el mundo tienen. Obviamente que Argentina tiene un test más difícil, porque nosotros tenemos prontuario y grueso. ¿Ok? No es lo mismo Argentina que Alemania, Estados Unidos, Corea. Nosotros tenemos varios defaults, hiperinflación, usamos el INDEC para no pagar deuda indexada. Hemos hecho de todo. O sea, no queda nada por inventar. Cualquiera quiere inventar algo, viene a Argentina y lo copia. Entonces, eso obviamente que nos cuesta. Nos cuesta y obviamente lo vamos a pagar. Pero 33% no creo que es una deuda razonable. Uno le puede subir algunos puntitos por las provincias, pero no cambia la historia. Las LEVAC son un tema, pero creo que van a tener mucho respaldo de reservas internacionales, con lo cual tampoco debería ser un tema muy grave. Así que yo creo que la estrategia gradual funciona. El único tema con la estrategia gradual es que dependemos que el mercado internacional siga abierto. Porque si el mercado internacional no está, tenemos un problema y no tenemos reservas suficientes hoy como para bancarlo. Por eso creo que es tan importante aumentar reservas. El mercado que está apuntando, un poco como decía Federico, el mercado está muy bullish con la Argentina, los spreads han caído, hoy hay bonos a 10 años que rinden menos del 6%, o sea, esto era impensable hace un tiempo. Las LETES tienen una demanda espectacular, o sea, hoy el tema de costo de financiamiento ha mejorado. El gran desafío para Argentina yo creo que es mejorar su calificación crediticia. Seguir en esa línea. O sea, nosotros hoy en día solamente estamos mejor que Venezuela, lo cual no es mucho. Venezuela está en triple C, nosotros venimos de Selective Default, estamos en B, estamos con un ENVI de 400, un spread más crediticio más o menos de 400 puntos, que todavía son 120, 130 puntos por arriba de Brasil. Yo creo que la importancia por la cual yo puse tanto énfasis en reducir el déficit fiscal es que me parece que Argentina tiene que ambicionar a investment grade, a triple B menos o triple B, que es donde están hoy Uruguay, Colombia, Perú, y seguramente irán llegando otros países como Paraguay, Chile es A obviamente, pero por lo menos llegar a ese primer escalón de investment grade que Argentina no está desde hace como 70 años. La última vez que yo escribí un paper como en los años 90, pensando que Argentina iba a llegar a investment grade, obviamente que en vez de investment grade fue al default, pero ahí había visto que en el año 1930 Argentina tenía una calificación de A. Era el mejor crédito de América Latina. ¿Okay? Otra cosa que destruimos. Pero bueno, yo creo que es muy importante o sea, ¿qué está mirando el mercado para pasar de B digamos, a triple B? Está mirando primero que la reducción del déficit fiscal efectivamente se haga y segundo que las políticas se mantengan. O sea que yo creo que después de las elecciones del 2019, si no gana Cristina, digamos, y las políticas se mantienen en términos más o menos razonables, yo creo que Argentina tiene una chance muy alta de llegar a investment grade en el 2020 o 2021. Falta mucho, pero por lo menos hay que ir en esa dirección. Antes lo veo muy difícil. Bueno, y el crecimiento. Bueno, la economía argentina está en un serrucho desde el año 2011. Creció en el 2011, cayó en el 12, creció en el 13, cayó en el 14, creció en el 15, cayó en el 16 y vamos a crecer este año. No hay que ser muy lúcido para ver que crecemos en cada año que hay elecciones. O sea, este año de elecciones crecemos. La pregunta es el año que viene. Si el año que viene, en un contexto donde todavía va a haber una política monetaria contractiva, en un contexto donde todavía la política fiscal va a implicar más reducción de
de gasto, digamos, o por lo menos subsidios, con lo cual menos subsidios implica que la gente tiene que pagar más tarifas, menos plata. En ese contexto vamos a ver que la economía puede crecer el año que viene, va a ser un año típico de ajuste, que después de las elecciones se hacen todos los ajustes y la economía cae. Yo, digamos, antes de poner la respuesta, déjenme decir primero cómo estamos yendo hoy y ahora después les doy la respuesta al otro. En general estamos viendo una economía donde están apareciendo los brotes verdes. Los brotes rojos cada vez son más chicos. ¿Okay? Los brotes verdes no son espectaculares, no están en todos lados igual, ni regionalmente ni sectorialmente. El conurbano está peor, el interior, sobre todo la zona núcleo del interior está mejor. Vemos sectores como construcción, como automotriz, bueno, automotriz sobre todo venta, que anda muy bien. Y cuando uno mira los números dice, hoy hay más, o sea, si uno abstrae de industria y consumo, lo demás anda bien. Industria anda mal porque el consumo anda mal y porque el tipo de cambio está atrasado, pero el hecho de que el consumo ande mal es un problema importante. Y digamos, el consumo anda mal porque la verdad que ha habido un aumento de tasa de interés y el salario real le pegó, sufrió con el tema de las tarifas. Algo pegó eso, más una baja de empleo. Eso está empezando a recuperarse, yo diría que anda bien la construcción. La construcción no solamente la pública, sino la privada, en parte porque, como dijo Federico, empezamos a ver las hipotecas. Las hipotecas son algo nuevo en la Argentina, hay un boom de hipotecas. O sea, los bancos no dan abasto en recibir las solicitudes que tienen. La UBA ha sido una gran cosa y sobre todo la UBA la toman los jóvenes, porque la gente de mi generación tiene miedo a la inflación, tiene miedo a que se escape, vivimos los 70, los 80, vimos inflaciones de todos los tamaños y colores y, digamos, somos más escépticos. Pero los jóvenes no la vieron y la verdad que la inflación está bajando, tiene más confianza y bueno, creo que está empezando a andar eso muy bien y la ventaja de ir a la UBA es que la gente puede recibir créditos más largos y más monto, califica más, con lo cual el monto que recibe es mucho más grande. Eso está ayudando muchísimo. Y yo creo que vamos a pasar de tener el sector hipotecario, las hipotecas que representan medio punto del producto, va a pasar rápidamente son varios años, ¿no? Pero a 4 puntos del PBI va a llegar, porque ese proceso empezó y en la medida que la inflación caiga, la gente cada vez va a tener más confianza y vamos a tener que va a haber más hipotecas. O sea, eso anda bien, la confianza del consumidor anda bien, los autos se están vendiendo a lo pavote, no paran de vender autos, motos, o sea, el consumo cae pero se venden autos y motos. O sea, pasan cosas raras y cuando trato de entender por qué, y tiene que ver con que los autos, que el dólar está planchado hace un año, los autos no subieron, todo subió 40%, los autos no, y encima hay financiamiento barato. Lamentablemente los autos no se producen en Argentina, vienen de Brasil, con lo cual la producción no sube, pero se venden autos. El empleo está subiendo, es una buena noticia, desde el piso se han creado más o menos 100.000 empleos. Y con respecto a la recuperación, ¿por qué digo que yo pienso que va a ser sostenida? Yo creo que a diferencia, digamos, del ciclo de subas y bajas que vimos desde el 2011 hasta ahora, en general esas subas y bajas estuvieron relacionadas con la falta de crédito externo, con la falta de reservas, con restricciones a las importaciones, que hacían que la economía no pudiera funcionar bien. Y con ciclos electorales, que en el ciclo electoral daba todo y al siguiente año frenaba todo, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que ahora no es lo mismo. No es lo mismo porque Argentina primero tiene crédito externo, tiene reservas, no hay ninguna necesidad de hacer un ajuste mayor al que tuvimos este año. O sea, este año tuvimos un ajuste fiscal y un ajuste de tasa de interés alta, digamos. Y la economía va a crecer 3%. Y el año que viene vamos a seguir parecido en lo monetario, parecido en lo fiscal, y la economía va a volver a crecer 3%, por ahí 4% por un tema estadístico, de temas básicamente que tienen que ver con el arrastre estadístico de este año al año que viene. Pero la economía va a volver a crecer, ¿por qué? Porque yo creo que si la confianza se mantiene, la economía empieza a andar,
hay un montón de inversiones que están empezando a madurar y están entrando. El año pasado fue un año de ajuste donde se empezó a poner las nuevas reglas económicas. Este año ya estamos viendo aumento en la inversión y la economía generando empleo. Y eso debería ayudar a hacer un ciclo virtuoso, no un ciclo de crecimiento del 6%, 7%. No estamos hablando de eso. Pero Argentina, después de 5 años o 6 años de estancamiento, que pueda crecer al 3%, no me parece ninguna exageración, digamos. Me parece que es un crecimiento razonable, que esta economía lo puede generar y podemos entrar en un ciclo de varios años de crecimiento de 3% por año. ¿Por qué? Porque hay crédito externo, hay crédito interno, empieza a aparecer el crédito hipotecario, hay reservas. De hecho, el gobierno tiene no quiere acumular más porque le parece que tiene suficientes. O sea, no hay nada obvio que frene la economía. Lo único que podría frenar la economía es un shock externo fuerte. Ni siquiera creo que Brasil, porque Brasil hasta puede empezar a jugar a favor una vez que pase esta situación. Lo que podría jorobarnos, obviamente, es tasas en Estados Unidos del 4 o 5% que no pasan. Por alguna razón, cada vez que pensamos que van a subir, vuelven a bajar. Bueno, y para cerrar, yo diría, ¿cómo me definiría yo? Yo soy básicamente optimista en cuanto a que la economía vio lo peor en términos de crecimiento, que viene una reactivación, que no va a ser espectacular, pero que viene la reactivación, que ese crecimiento se va a mantener en el tiempo, un crecimiento moderado pero persistente. Pero claramente Argentina tiene desafíos de largo plazo que en algún momento vamos a tener que enfrentar. ¿Okay? ¿Cuáles son esos desafíos más importantes? Primero, la consolidación fiscal. Yo creo que Argentina necesita una consolidación fiscal. Por eso digo, que sea gradual no quiere decir que haya inoperancia. Tiene que avanzar y creo que es un test que cada año Argentina va a estar rindiendo un examen acerca de si puede cumplir con la nueva meta. Yo creo que se va a avanzar. Tengo mucha confianza en el equipo, digamos, en el hecho de que hayan puesto un ministro de Hacienda que realmente cree en la importancia de reducir el déficit fiscal y está abocado a eso. ¿Okay? Y Macri también. Segundo desafío es el desarrollo del mercado de capitales. Argentina es muy dependiente del mercado externo. En eso somos diferentes, por ejemplo, de Brasil, de Chile, de muchos otros países. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos los inversores financieros institucionales. Cuando se nacionalizan las AFJP, nosotros perdemos el inversor que invierte con un horizonte de largo plazo y que puede realmente generar volumen al mercado de capitales argentino. Nosotros podemos desarrollar el mercado de capitales y va a haber mucha emisión de acciones, de bonos, de productos. Pero para lo que es largo plazo seguimos dependiendo del resto del mundo. Y yo creo que es importantísimo hacer una reforma, pensar en alguna reforma previsional que permita, digamos, algún tipo de pilar de ahorro voluntario para que se regenere un mercado de capitales de largo plazo. Tercer tema que tenemos para mirar es reducción del costo argentino. O sea, los inversores vienen de afuera, les encanta Argentina, la pasan bárbaro en Buenos Aires, Malbec, tango, todo, les gusta y después dicen, bueno, cuando viene el momento del spreadsheet, los números no dan. ¿Y por qué no dan? Porque los impuestos son altos, porque hay regulaciones por todos lados, porque el costo laboral es alto, la carga tributaria es alto, el costo de logística es imposible. Bueno, eso creo que es un desafío. Yo creo que, digamos, en la medida que Argentina no logre bajar este costo argentino, no podemos aspirar a crecer a tasas chinas, digamos. Vamos a seguir creciendo a tasas latinoamericanas que son bajas. O sea, yo creo que lo que tiene que evitar Argentina es convertirse en Brasil. Brasil es un país que en los últimos 40 años debe haber crecido una tasa promedio del 2%, con ciclos. ¿Y por qué? Por regulaciones, por impuestos, por todo lo que nosotros queremos evitar en Argentina. Y esto creo que es un desafío de mediano plazo. Creo que el gobierno lo entiende, pero este sí que es un desafío difícil de enfrentar. Y por último, el sistema previsional. No estoy hablando ahora del mercado de capitales, sino simplemente mirar jubilaciones y aportantes. Argentina, por cada jubilado, tiene algo así como 1,5 aportante, 1 aportante y medio. Es nada.
es nada. O sea, Argentina eso se tiene que financiar todo con recursos tributarios de todo tipo. Eso hace que, digamos, que es una reforma como la está pensando Brasil. Hay muchos países que están... O sea, esto es un problema mundial, no es un problema solo de la Argentina. Pero va a haber que abordarlo y es importante. Para terminar, yo creo que en líneas generales vamos bien. No digo que estemos bien, no digo que vayamos perfecto. Vamos bien en el sentido de que se está yendo haciendo lo posible, dado las restricciones económicas. Estamos yendo hacia un país normal. Países normales no son países perfectos. Cada país tiene su locura. ¿Okay? Nosotros también tendremos las nuestras. Tendrán sus regulaciones ridículas, sus impuestos absurdos, pero creo que estamos yendo en la dirección de ser un país normal, de normalizarnos, de funcionar como otros países. Ese proceso empezó, pero no está ni por casualidad terminado. Creo que lo que se normalizó es, básicamente, como dije, que las ruedas del auto estén infladas, que tenga nafta, que tenga aceite y que cuando ponga, digamos, cuando lo arranque, efectivamente la llave de arranque, el auto arranque. Hasta ahí estamos. No es un auto para salir a competir en Fórmula 1. Es un auto que está andando apenas. ¿Okay? Falta mucho. Pero, digamos, yo creo que están dadas las bases para que esta economía se vaya normalizando, vaya creciendo, vamos cada vez más integrándonos al mundo y nos vayamos más en términos de un crecimiento razonable, de una inflación razonable, y una economía más abierta, donde tengamos más competitividad, donde entren más productos. Yo creo que estamos en la dirección correcta. El camino no es fácil, porque, digamos, si uno mira la verdad, Argentina hace como casi 100 años que es un país así. Y realmente cambiar esa idiosincrasia, esa cultura va a llevar muchísimo tiempo. Pero si yo tuviera que decir no estamos muy bien, pero vamos bien. Gracias.